por qué sucede ese tipo de contradicciones entre la crítica, el autor, los lectores? La diferencia entre crítica y lectores, por ejemplo. Creo que a nosotros, Raúl, nos ha faltado mercado. Pecado. Mercado, Ah, el papel del mercado. Buena parte de nuestras ediciones han sido siempre, durante mucho tiempo, ediciones del Estado, ¿no? Financiadas por el Estado. Y faltó el papel del editor que le decía al escritor, mira, esta página no se entiende, mira, este capítulo está muy aburrido, mira, cámbiame este personaje. bienvenido, Cosimo, a las formas del libro. Gracias, Raúl, gracias. Y en esta plaza tan concurrida. Bueno, un maracucho en Caracas, diría Sting en su versión inglesa, por supuesto, ¿no? Un maracucho importado de lejos a Maracaibo y después traído a Caracas. Así es. Pues mira, tenemos muchas cosas que hablar. Siempre estamos conversando sobre literatura, siempre estamos atravesando nuestro panorama literario, pero en particular tú que has tenido digamos, una visión como crítico, como ensayista sobre la literatura, pero también eres creador, es decir, eres poeta, eres narrador, escribe para cuentos para niños. En todas esas facetas, ¿en cuál te sientes más cómodo? Yo creo que me siento más cómodo, más realizado en la de la narrativa para niños. Narrativa para niños. Sí, porque es que la narrativa para niños es muy particular, es decir, en realidad tú escribes para adultos. Eso de escribir para niños, yo no sé si alguien lo hace o lo intenta o lo logra, pero creo que el reto de escribir para niños es escribir cosas que sean interesantes y entretenidas para adultos, con un lenguaje que sea atractivo para adultos y comprensible para los niños. Entonces hay un balance, un equilibrio ahí que hay que mantener, que es un reto interesante y me hace sentir muy bien, me hace sentir seguro. Perla Suez tiene una tesis, la escritora ganadora del Rómulo Gallego de 2020, 2019. Ella dice que también escribe literatura para niños y ella piensa ahora que no es que escribe para niños, sino que escribe para abuelos, que son los abuelos los que deciden la literatura de sus nietos. Tú sabes que hay una frase que yo nunca recordé de quién es, ¿no? Es una frase bastante conocida que decía, si usted quiere que su hijo lea, siénteselo en las piernas, abrácelo fuerte y léale un libro. Entonces, quizás es lo mismo lo de los abuelos, ¿no? Y los padres. Evidentemente que hay una conexión. Y si tú no eres capaz de entretener al padre, de interesar al abuelo, tampoco le va a leer al niño. Porque nadie quiere leerle realmente a los niños, o muy poca gente, ese tipo de literatura de los dientes de abajo se cepillan para arriba y etcétera, etcétera. Es una cosa inocua, ¿no? Tiene que ser interesante, tiene que de alguna manera desprender un tipo de conocimiento, y creo que ese es el reto, definitivamente. Recientemente ganaste la Bienal Gustavo Pereira. Es una, digamos, has abordado la poesía desde hace bastante tiempo. ¿Por qué la poesía ha sido una parte importante dentro de tu narrativa, de tus libros, de tu literatura? Creo que el proceso creador es uno solo, aunque suene a lugar común. Aunque suene a lugar común. ¿Sientes que estás escribiendo los mismos temas? Fíjate, últimamente todo lo que estoy escribiendo para niños de alguna manera se proyecta en las otras cosas. Tiene que ver con una manera, como dije, de abordar el lenguaje, pero tiene también que ver con la temática en particular. Yo me he relacionado mucho últimamente con la temática de los guayú. De los guayú. De los guayú. Mis últimos cuentos para niños tienen que ver con la Guajira, con los guayú, con el guayuna y que es su lenguaje. La novela tiene que ver con eso. Y este poemario con voz de animal pequeño, que fue el que ganó la Bienal, también tiene que ver con los guayú y tiene que ver con los niños. Entonces,
digamos que todo se entrelaza, todo realmente es lo mismo. Quizás por eso me ha resultado tan difícil concentrarme en un género, ¿no? Tiene que ver también con un asunto de curiosidad, de insatisfacción, digamos, profunda, de querer en cierta forma estar en todo y explorar todo, ¿no? Dentro de la, eso le sucede esencialmente a todos los están en la parte de la creatividad, de los creadores, ¿no? Los narradores pasan a ser poetas y después pasan a ser pintores. Es decir, siempre están como en diferentes áreas que son de la creatividad, ¿no? Pero una parte fundamental de tu obra también, además de la narrativa, además de la poesía, además de los cuentos para niños y niñas, están el de la crítica literaria, que si bien es un tema que pareciera para adultos, un tema para unos exclusivos, para unos elegidos, como quien dice, creo que abordas la literatura de Venezuela desde unos enfoques que desde Manuel Díaz Solís hasta lo que es la literatura del petróleo, estás abordando como para haciendo todo un abanico de nuestra literatura. Sí, sí. Bueno, tiene que ver con la multiplicidad de intereses por mi parte, pero también tiene que ver con el interés de lograr un lenguaje, incluso para la crítica literaria, que sea accesible y comprensible para mucha gente. Yo siempre me he negado, Raúl, a ser excesivamente teórico, a ser excesivamente conceptual, usar unos terminachos allí que nadie entiende. Siempre he pensado que tú puedes decir las cosas más complejas en un lenguaje lo suficientemente claro para que la gente lo entienda. Y en cierta forma me enorgullezco, por decirlo de alguna manera, de haber logrado un lenguaje una crítica literaria que, modestia aparte, creo que es bastante original en sus enfoques y sin embargo puede ser leída por mucha gente. Creo que eso es importante lograrlo, porque la crítica tiene que tener realmente, no puede perder nunca el rol, el interés de difundir lo que se trata, de provocar la lectura de los textos sobre los cuales se trata. Porque hubo una tendencia en que la crítica estaba hecha esencialmente para críticos, para académicos. Así como hubo una tendencia en que la novela se suponía que no le importaba el lector y que no importaba si contaba algo, sino que era una especie de reconcentración sobre sí misma, ¿no? Por supuesto que lo hubo. Y creo que hay mucha gente todavía que se siente más segura escribiendo cosas crípticas que nadie entiende, haciendo una alusión a otro autor o a algún concepto filosófico o de teoría literaria cada párrafo. Yo creo que no es necesario para hacer una crítica profunda, original y que cumpla con el objetivo de aclarar el texto literario y de provocar la lectura, repito, que es lo que debería ser, lo que es el objeto de la crítica literaria. Hemos visto generalmente en todos estos escritores y escritoras que muchas veces mezclan los géneros y creen que están haciendo algo nuevo. En el caso de tu literatura es, cuando vas a un género, te limitas a ese género. ¿Hay alguna, digamos, condicionamiento, algún gusto por hacerlo, por ese género en específico? Mira, hay un gusto por la claridad para empezar, lo vuelvo a decir. Después la respuesta a lo que tú dices, quizá que simplemente o no he llegado a un grado de madurez como para intentar cosas más complejas, o simplemente, no sé, no he llegado a interesarme en una experiencia de ese tipo. Tú sabes que en el caso de El Imaginario de Petróleo, que publicó Montávila Editores, hace un panorama desde el inicio, de cuando surge el petróleo hasta nuestra época, de la literatura que ha enfocado el petróleo en su novela. Gustavo Luis Carrera, en el siglo pasado, en los años 70, él decía que
siendo un país con petróleo, ahora le decimos con petróleo, antes le decíamos petrolero, pero en aquella época se hizo una encuesta sobre las obras de aquel momento y no había una profusión de obras literarias que se refirieran, especialmente en la narrativa. Aquí tú haces referencia no solamente en la narrativa, sino en la poesía, que es bien interesante, que quizás eso es algo que no lo había visto los críticos de aquella época, pero decían que no había una literatura de petróleo. ¿Sigue existiendo esa tesis? No, yo no creo. Yo creo, para empezar, que Gustavo Luis Carrera fue excesivamente rígido en qué calificar como novela del petróleo. Es decir, para él el tema central y toda la novela debía girar alrededor del proceso de búsqueda, extracción, comercialización, el tipo de conflictos sociales que eso producía, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahora quienes nos acercamos a ese tema estamos usando un criterio un poco más amplio, ¿no? Por lo menos yo. Yo creo que si fuésemos a hablar en un sentido absolutamente lato, extenso, podríamos decir que toda la literatura venezolana es literatura del petróleo. Al fin y al cabo somos una sociedad marcada por el petróleo. Pero bien, pero no nos vayamos tan allá. Busquemos que haya presencia del petróleo en los textos literarios. Pero no tiene por qué ser el tema central, no tiene por qué ser el tema único. Puede ser, por ejemplo, la ubicación. En este momento yo estoy trabajando en una antología de cuentos de tema petrolero. Y a medida que el tiempo pasó, ya propiamente la conflictividad con la industria petrolera no siguió siendo el tema central de ciertos escritores. Pero sí su propia experiencia, por ejemplo, en un campo petrolero, ¿no? Su propia experiencia en el tipo de, por ejemplo, de vida social, de bares, de prostitución que generó y se hicieron más profusos con la industria petrolera y con los campos petroleros. Entonces, digamos que ahora, y todavía siguen apareciendo novelas. Fíjate, hay una cosa muy interesante que yo estoy reflexionando ahora. Yo empiezo ese libro diciendo que toda la literatura del petróleo que nosotros tenemos es contraria a la industria petrolera. Bueno, mira, ahora están apareciendo, no están recién escritas, simplemente no las habíamos visto. Yo sé por lo menos de un par de novelas que están escritas por gente de la industria petrolera con una visión positiva de la industria petrolera, tú sabes, esa visión de lo que sería la leyenda dorada, ¿no? Mutatis mutandis, la leyenda dorada de la industria petrolera que trajo el progreso, que trajo la civilización, etc. Y lo mismo pasa un poco con la poesía, es decir, la poesía no puede tocar el tema petrolero solamente desde el punto de vista de la denuncia, sino también del tipo de introyección que algunos poetas hicieron de situaciones personales de ellos. Así que el tema petrolero puede tratarse, abordarse de múltiples maneras, mucho más allá de la rigidez justificada, por cierto, ¿no? En ese momento era el primer libro, Gustavo Luis Carrera inicia lo que es con su novela del petróleo, lo que son los estudios sobre ese tema. Pero repito, creo que fue un poco excesivamente restrictivo. Sí, lo restringió a eso, al proceso productivo, al tema de que sea la escena, el Sí, la petróleo. discriminación, los problemas laborales. Porque si uno se pone a ver, por ejemplo, el cuento Elena en Rajatabla de Luis García, que si bien no habla nada del petróleo, no habla de ningún tema, pero habla de la pobreza, que es lo que generó ese traslado de poblaciones hacia las ciudades, es parte del petróleo. Claro, sí, sí. Bueno, por eso digo que si nos ponemos a ser, digamos, precisos, toda la literatura venezolana podría ser catalogada de literatura del petróleo. Lo que pasa es que, claro, sería un criterio excesivamente amplio que no nos llevaría mucho, no nos ayudaría a conceptualizar y a ordenar. ¿Tú has revisado el panorama de la literatura venezolana
y tienes algunos indicios sobre lo nuevo. ¿Qué hay de nuevo en la literatura venezolana? Mira, yo creo que sí, la literatura venezolana ha sido siempre política, eh, novela de preocupación social, ¿no? Desde, desde Doña Bárbara en adelante. Lo que pasa es que creo que en este momento eso se ha acentuado de una manera muy evidente porque el tipo de confrontación política que estamos viviendo en esto con la experiencia, con la revolución bolivariana, ha generado posiciones nuevas en relación a lo que debe ser el país, al tipo de gobierno, a la concepción de la sociedad que los escritores manejan. Así que en este momento tenemos como dos grandes bandos de quienes están dentro de la revolución bolivariana, de quienes lo ven como un proyecto de cambio viable, necesario, inevitable, y de quienes se resisten. Y bueno, es muy notorio el tema, es muy notorio las diferencias entre los escritores e incluso muchas veces dentro de un mismo escritor, porque se da el caso de que algunos escritores incluso han descuidado la calidad de su texto literario en función del mensaje, en función del panfleto. Ha pasado sobre todo, no solamente, pero sobre todo con escritores de oposición. Entonces tú te consigues unos textos donde te das cuenta que la preocupación por lo estrictamente literario pasó a un segundo lugar y lo panfletario, el mensaje, la necesidad del antichavismo es lo que predomina. Tú sabes que en un programa anterior que hicimos con Leonardo Padura allá en Cuba, en Mantilla, y él decía que cuando se mezclaba la propaganda y la literatura, perdía la literatura. Y eso es más o menos el referente que tú estabas planteando. Es absolutamente cierto y es un peligro que corren todos los escritores que intentan abordar el tema político desde una posición personal previa, con una concepción incluso digamos partidista de lo que está sucediendo. Es muy difícil, lo logran solamente los muy buenos escritores, incluir que el lector pueda ver, que el lector pueda analizar el tema político, la situación política en la que se están moviendo los personajes, en la que se desarrolla la anécdota, y que sin embargo no resulte banal, que no resulte superficial, que no resulte panfletaria. Es un verdadero reto y no todos los escritores salen airosos de eso. La literatura política, tú has dicho que ha marcado a nuestra literatura, ¿no? La literatura venezolana, de Rómulo Gallegos para acá, inclusive desde Fermín Toro, ¿no? Claro, claro, claro. Con su novela que marca lo social, lo político, el tema inclusive de la explotación. Toda esa parte ha sido fundamental. ¿Qué pasa con la fantasía? ¿Qué pasa con nuestros libros de ciencia ficción? ¿Tenemos algunas referencias que nos puedan decir que hemos logrado avanzar en otro género más allá de la literatura política? Fíjate, yo tengo el libro sobre Gustavo Díaz Solís. Sí. Cuando yo empecé a trabajar sobre Gustavo Díaz Solís, lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue su capacidad de crear cuentos de, de absoluta ficción, por lo menos aparentemente. No hay cuento de absoluta ficción. Nadie puede desligarse de la realidad. Somos lo que somos y vivimos donde vivimos. Pero el intento de crear un tipo de personaje, por ejemplo, animales. Bestiario, sí. Sí, un bestiario muy particular, de ambientar sus historias y sus cuentos no en los ambientes normales, bien sea urbano o ese tipo de ruralidad que tiene que ver con los campesinos pobres, explotados, etcétera, sino que es realmente una creación a partir de la imaginación. Y, y creo que, bueno, estaba por supuesto Julio Garmendia antes de Gustavo Díaz Solís, pero creo que marcaron una tendencia
que no ha sido muy desarrollada. Por alguna razón pareciera que o la sensación de estar obligado a abordar lo social es muy fuerte, o hay como una especie de temor a la fantasía, a la imaginación que se despega hasta donde puede de la realidad para convertirlo en literatura. Eh, Evidentemente se da más, por ejemplo, en la literatura escrita para niños, ¿no? Pero incluso mucha de nuestra literatura para niños tiene que ver con la cotidianidad, la cotidianidad cotidiana, valga la redundancia, ¿no? Y no se arriesga mucho en lo fantástico, en lo imaginativo, en la ficción propiamente. ¿Sabes qué? Creo que pueden madurar muy bien y generar una novela que siga interesándose por el hecho social, porque es imposible, pues nosotros somos un pueblo muy político, ¿no? Entonces es imposible que terminemos teniendo una novela o la mayoría de la novela que no se ocupe del hecho social. De repente lo que falta cambiar es el punto de abordaje. Y el punto de abordaje en este caso puede ser la novela policial, el hecho policial. Tú sabes que Vicente Batista, él tiene la teoría de que como nosotros en América Latina no utilizamos detectives o no necesariamente las novelas policiales tienen que ser con detectives. Siempre hay alguien que investiga algo, alguna muerte, algún asesinato, algún crimen, ¿no? Pero eso es adolecemos como lo tiene la novela anglosajona, la novela norteamericana, ¿no? Que son unos detectives que se encaran esencialmente en resolver casos. Sí, bueno, eso es una propuesta interesante porque resultaría un poco artificioso, y de hecho resulta en algunos textos, encontrarte un detective con el mismo abrigo, con el cuello levantado, ese estereotipo un poco anglosajón, ¿no? Eso no se corresponde con nosotros, pero bueno, como tú dices citando a Vicente Batista, hay otras maneras, ¿no? de investigar, desde el chismoso, ¿no? Claro. Desde la vecina que atisba por encima de la cerca hasta cualquier otro personaje. Yo creo que eso tiene realmente mucho futuro y puede generar textos realmente interesantes. Hay, por ejemplo, tenemos un poema emblemático, el de Gustavo Pereira, sobre Salvaje, ¿no? Un poema que marca, digamos, nuestra visión y la visión de muchos contraria a lo que son nuestros pueblos originarios. Quizás lo que falla o lo que falta es el abordaje y pensar sobre eso, sobre esas mismas, digamos, sobre esas mismas historias. No es recontar las leyendas, sino contarse por historias. Claro, y no es tampoco que sea solamente la obra que están escribiendo ahora los propios escritores indígenas, ¿no? Que es otra manera muy valiosa y muy importante que se está desarrollando. Ahora, yo creo que todo esto tiene que ver también con el cambio que ha habido a partir de la nueva Constitución en la concepción y el rol que se le da a los indígenas en el contexto nacional. Evidentemente eso ha obligado a mucha gente a repensar la presencia de los indígenas, a repensar su cultura, a revalorizarla. Y eso sin duda termina teniendo un resultado, un impacto en lo que escribimos. No solamente los escritores indígenas, sino los escritores en general.
Cosimo, hay una forma de ver la literatura, pero hay formas también de los escritores de hacer literatura. Por ejemplo, hay escritores que no son bien vistos ni por los literatos ni por los historiadores, como el caso de Herrera Luque, ¿no? Francisco Herrera Luque, que fabulaba nuestra historia, pero que acercaba a los personajes históricos a los lectores, ¿no? Que fue un autor que tuvo devotos y tiene devotos, digamos, por lo que él ha expuesto en su literatura. ¿Por qué sucede ese tipo de contradicciones entre la crítica, el autor, los lectores, la diferencia entre crítica y lectores, por ejemplo? Sí, bueno, mira, yo creo que buena parte, por no decir la mayoría de nuestros escritores, se ha preocupado poco por el lector, porque su texto sea interesante, seductor para el lector. Porque manejamos durante mucho tiempo, uh, después de la vanguardia y después del inicio de siglo, con las nuevas propuestas de la novela, con James Joyce, etc., se manejó durante mucho tiempo la idea de que la novela era autónoma, es decir, que no importaba si alguien la leía o no la leía, que era un constructo en sí mismo, ¿no? Y de allí salió, cosa que como propuesta en algún momento fue interesante y abrió caminos a la narrativa, pero no podía quedarse allí porque sobre todo la novela está y tiene que estar indisolublemente ligada al lector, a la necesidad de que ese lector tome el libro, lo lea con interés, permanezca con él, lo relea si es que tiene que leer, lo difunda. Creo que a nosotros, Raúl, nos ha faltado mercado. Pecado. Mercado. Ah. El papel del mercado. Buena parte de nuestras ediciones han sido siempre, durante mucho tiempo, ediciones del Estado, ¿no? Financiadas por el Estado, y faltó el papel del editor que le decía al escritor, mira, esta página no se entiende, mira, este capítulo está muy aburrido, mira, cámbiame este personaje. ¿Y los escritores están dispuestos a hacer ese Bueno, trabajo? deberían, porque sí, en otras partes lo están, porque, bueno, quizás no es la situación ideal tampoco, estar sometido a criterios mercantiles, pero es que hay experiencia de editores muy inteligentes que sabían lo que era una buena novela y eran capaces de orientar al escritor en ciertos momentos. A eso me refiero cuando digo que a nosotros, a muchos de nuestros escritores les ha faltado el interés por el lector y se ha sentido lo suficientemente satisfecho con un texto que a él le gusta, le parece lo suficientemente trabajado, lo suficientemente experimental, etc. Todas cosas que son válidas, pero son más válidas si uno pierde de vista al lector. Esa no es la parte de la creación, eso no es también algo que tiene que ver solamente con el escritor. Mira, son criterios. En realidad, y eso lo aclaró en algún momento Octavio Paz, nosotros somos todavía hoy la manera como concebimos la obra literaria, todavía somos herederos del romanticismo, ¿no? El romanticismo fue el que inventó aquel concepto del artista como un ser etéreo, casi intocado, ¿no? Que no tenía por qué estar relacionado con la materialidad, con la cotidianidad, etc. Sobre todo en eso fue muy claro en el caso de la poesía, ¿no? Pero eso no fue siempre así. Es decir, al fin y al cabo es una manera de concebir el arte. Y es evidente que el escritor tiene que ser libre, tiene que ser lo suficientemente autónomo para experimentar, para crear formas nuevas, para jugar con el lenguaje, pero no debe desligarse no solamente de los temas, porque con relación a los temas nuestros escritores han sido bastante consecuentes, ya lo dije, con respecto a los temas sociales y políticos, pero no se puede desligar tampoco del hecho de que esa novela debe apuntar sin perder calidad, a un público mayoritario. Ese debería ser el ideal de todo escritor, ser leído por la mayor cantidad de gente posible,
Es mentira que a los escritores no les gusta eso. Es falso o era una butad de García Márquez cuando dicen que en algún momento reflexionó y dijo ¿qué tendrá de malo 100 años de soledad que le gusta a tanta gente? ¿No? Es mentira que a García Márquez no le gustaba que mucha gente leyera y que le gustara 100 años de soledad. Entonces, eso es una cosa que tiene que formar parte del oficio del escritor. Gracias, Cosimo, por conspirar en esta plaza sobre literatura y sobre todo nuestro panorama literario. Mira, una maravilla de locación. Y creo que tienes que seguir haciendo programas en este sitio porque todo es tan dinámico, todo es tan cambiante. Nos hemos cambiado de sitio como 3 veces. Así que creo que realmente ha sido una muy buena experiencia para mí. Gracias, Raúl.